Muchas gracias. Buenas tardes, ministro, presidente del Consejo Superior de Deportes, Virginia, directora de Público, señoras y señores, amigos todos. En Público, mi periódico, y espero que el vuestro también, tuvo la idea a la que inmediatamente se unió desde luego el ministro Miquel Iceta y absolutamente su ministerio, el Consejo Superior de Deportes, cosa que ha sido un honor para nosotros y ha permitido que podamos estar hoy aquí. Valorar que estábamos viviendo un momento histórico desde el punto de vista del feminismo en el deporte. Sin duda, era un momento, era el momento. Pero también nos planteábamos cuestiones en Público de las que no estábamos hablando. Tenía que ser el deporte rey el que hiciera este movimiento feminista del se acabó. Y ahí estamos todas y todos a tope con esta iniciativa. Pero hasta llegar aquí, no se imaginan ustedes, desde los Juegos Olímpicos de Barcelona hasta la actualidad, lo que han pasado nuestras deportistas de élite para llegar hasta aquí. Y queríamos darles voz y que no se olvidara que para ver el futuro hay que aprender de los errores del pasado. Y sobre todo porque han sido mujeres las que están hoy aquí. Desde diferentes perspectivas, hay quien quiere recordar el pasado, hay quien prefiere mirar al futuro, ya las van a escuchar. Sobre todo lo que queríamos era que ustedes supieran lo que se ha tenido que vivir en el deporte femenino, más allá del fútbol, que también, pero imagínense ustedes en lo que no ha sido el deporte rey, lo que se ha tenido que vivir con las mejores deportistas de todos los tiempos. Así que con mucho orgullo creemos que no les vamos a decepcionar y doy la palabra a la principal artífice de todo esto, Virginia Pérez Alonso, la directora de Público. Bueno, buenas tardes a todas, a todos, ministro, presidente del Consejo Superior de Deportes. Muchísimas gracias por acoger este acto y por permitirnos hablar de un asunto que lleva años soterrado y que muchas mujeres sufren desde hace ya demasiado tiempo, que es el machismo en el deporte. Este machismo adopta distintas formas, desde la existencia testimonial de emisiones televisivas de deporte femenino, a unas malas condiciones de trabajo, malas condiciones a la hora de entrenar, para las mujeres, por supuesto, pasando por la precariedad salarial y por la forma en la que estas deportistas son representadas muchas veces, la mayoría de las veces, en la prensa y en la televisión, en los medios de comunicación. Prácticamente todas estas representaciones del machismo se dan de una forma circular, porque al final es como una especie de pescadilla que se muerde la cola. En el documental Hijas de Cinisca que vamos a ver, se explica de una forma clarísima, lo explican ellas, todas las deportistas que nos van a acompañar. Si no hay emisiones televisadas o radiadas de deporte femenino, no hay audiencia. Si no hay audiencia, no hay patrocinios. Si no hay patrocinios, la precariedad laboral y salarial se perpetúa. Si a esto le sumamos la propia concepción patriarcal de la vida, nos encontramos con que las mujeres deportistas son menos consideradas que los hombres hasta para viajar, hasta para alojarse en hoteles, hasta para coger vuelos, ¿no? Y además los medios las cosifican y las tratan como objetos sexuales y muchas veces como mujeres de, simplemente, las pocas veces que hablan de ellas, ¿no? De ahí al beso de Rubiales hay un paso muy pequeñito, muy, muy pequeñito. Como no podía ser de otra forma, en el periódico que dirijo, en Público, que es un medio que defiende la democracia, los derechos humanos y que trabaja por la reducción de todas las desigualdades, aquí en este periódico adoptamos ya hace años un compromiso férreo con la defensa de los derechos de las mujeres. Aunque somos un medio modesto y no podemos atender la actualidad deportiva del día a día como nos gustaría, que no os quepa ninguna duda de que cualquier ejercicio de machismo en el deporte o en cualquier otro ámbito, pero también en el deporte, lo vais a encontrar en un lugar preeminente de la portada de Público. Ahora y siempre, eso que no os quepa duda. La organización de este coloquio es el mejor ejemplo de lo que os estoy diciendo. Espero que lo disfrutéis y muchísimas gracias por haber venido. Sabemos todas y todos que la sociedad suele ir por delante de las instituciones, sin duda. También lo ha hecho en este caso con este grito por la igualdad en el deporte. Pero también es muy importante la implicación de las instituciones y por eso está aquí hoy el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta. Tiene la palabra, ministro.
Muy buenas tardes. Gracias por venir, por llenar esta sala. Gracias por la presencia de representantes políticos. No os conozco a todos, pero a algunos sí. Conozco a Merche, conozco al delegado de la Generalitat en Madrid, conozco a diputados del PSOE, de Más Madrid. Y la verdad es que creo que es un buen motivo para que nos reunamos y para que reflexionemos un poco sobre lo que ha pasado. En primer lugar, gracias a público, porque a veces hay que levantar la mano, a veces a decir yo me implico, yo me pongo. Y la verdad es que cuando nos llegó la propuesta de público, ¿estaríais dispuestos a acoger, a colaborar? Les dijimos muy rápidamente que sí, porque ganamos el Mundial en Sydney, pero hemos ganado muchísimo más. Por un lado, uno puede sentir cierta pena de que quizá el éxito deportivo espectacular haya sido oscurecido por la polémica alrededor del mismo. Os diré, no hay quien pueda oscurecer una victoria en un Mundial. Yo, que de deportes sé relativamente poco, desde luego mucho menos que Chema, pues os diré una cosa que me explicaron enseguida. Solo hay 2 países en el mundo que han conseguido ganar el Campeonato Mundial de Fútbol masculino y femenino. Son Alemania y España. No hay más. Ni Inglaterra, ni Italia, ni Brasil, ni Argentina, ni el Sursum Corda. Alemania y España. Y es verdad que vivimos 2 cosas que fueron juntas pero que eran muy separadas. Yo os voy a explicar mi vivencia. Yo no vi ni el gesto del palco ni el beso indeseado. Entonces yo estaba emocionado, estaba flotando. Para un ministro de Deportes de España ir a un mundial y ganar. Pero amigos, cuando volvimos al hotel y empezamos a ver las imágenes, que el momento de emoción y alegría, yo os he de decir que lloré en el palco. Si alguien me llega a decir que yo me voy a poner a llorar en un partido de fútbol femenino, le digo que s'ha begut l'enteniment, que decimos en catalán, que se ha vuelto loco. Pero entonces me dio otro tipo de reacción de rabia. De rabia porque pensé que nos habían robado un momento mágico. Pero luego se produjo lo más relevante a los efectos del debate que vamos a tener que vais a tener después del documental, que es una reacción social. Ese se acabó, que ha venido para quedarse. También es verdad que podemos ponernos a reflexionar si hacía falta ganar un mundial para darnos cuenta de algunas cosas, porque no todas ganamos el mundial en todas las disciplinas deportivas. A veces tenemos un segundo puesto muy honroso, pero ¿qué es que entonces no hubiéramos reaccionado como sociedad? A mí es lo que me preocupa de verdad, porque es verdad que nuestra selección ha podido erigirse en símbolo de esta lucha, pero tras haber ganado un mundial. Si no lo hubieran ganado, no nos habríamos enterado de que hay machismo en el fútbol y en otros deportes, o en el deporte en general, y por lo tanto nos interpela a todos, y todos tenemos que hacer esfuerzos como el que hace público, como el que presentaba Virginia, para que este debate siga vivo. Y os he de decir que hoy estoy contento porque se producen 2 cosas. Una de ayer, finalmente, se crea la comisión mixta entre el Consejo Superior de Deportes, la Real Federación Española de Fútbol y las jugadoras, para verificar el cumplimiento de unos acuerdos que buscan 2 cosas. Desde luego, promover el deporte femenino, pero sobre todo asegurar la plena igualdad de hombres y mujeres en el deporte. Y por primera vez, acuerdo escrito, comisión de verificación y el papel del gobierno, que es estar ahí para ayudar. Y además, me dicen que no puedo decir nuestras jugadoras porque se puede considerar paternalista. Pues bueno, las jugadoras han conseguido también mover las estructuras federativas. ¡Qué momentazo! ¡Qué difícil! Os he de decir que eso se une a que estamos preparando, y está ya en audiencia pública, la orden ministerial por la que se van a regular las elecciones en las federaciones deportivas el año que viene. ¿Qué va a haber? Más democracia, más transparencia y más mujeres.
Por lo tanto, hombre, yo no sé si se puede utilizar esa expresión tan manida de que no hay mal que por bien no venga, pero sin duda ha empezado una revolución en el deporte. Y es verdad que muchas veces es el movimiento feminista, es la sociedad la que nos marca el paso. Pero las instituciones no podemos perder el compás, no podemos dejar de estar a la altura de lo que se exige de nosotros. Y por eso también hoy se ha producido una noticia que os leo a continuación. España sube al 4º puesto en igualdad de género en la Unión Europea, posición que ocupa por primera vez. Por delante tenemos a Suecia, Países Bajos y Dinamarca, y por primera vez adelantamos a Francia y Finlandia. Índice de Igualdad de Género 2023, elaborado por el Instituto Europeo de la Igualdad de Género. Mirar, cada uno explica a la feria cómo le va, pero a mí después de Sídney me tocó ir a la India a una reunión de ministros de Cultura del G20. Y ahí me pasó una cosa muy chusca, y es que al mismo tiempo que todos los colegas ministros me felicitaban por el éxito, me daban el pésame por el espectáculo. Fue tremendo, pero fue así. Eso tuvo un impacto mundial. ¿Qué nos pasó? Bueno, que pensamos, tenemos una candidatura para organizar un mundial de fútbol, esto llega en el peor momento. Pero ahí también la reacción de las jugadoras y de la sociedad nos salvó, porque se vio que realmente la sociedad española no estaba dispuesta ni por un momento más a tolerar esa discriminación. Y seguramente, entre otras cosas, eso ha movido también ese índice de igualdad. Bueno, todavía tenemos 3 países por delante. Yo creo que la próxima tenemos que intentar seguir subiendo. Lo haremos de la mano de estas mujeres valientes que ganaron el Mundial, pero sobre todo lo haremos de la mano de todas aquellas mujeres que no tienen esa relevancia pública, que no tienen ese reconocimiento quizás, que muchas veces han visto silenciados los obstáculos, las agresiones, el desmerecimiento que han recibido. Hay que decir, en nombre de todas ellas también se acabó. Y ese es el papel de los clubs, de las federaciones, del Consejo Superior de Deportes y del conjunto de la sociedad, que como no quiere verse nunca más sometida a un espectáculo tan deplorable, tiene que reaccionar y permanentemente estar al lado de nuestras deportistas, que tienen derecho a practicar deporte, a practicarlo en condiciones de seguridad. Y sí, si ellos van en primera, ellas van en primera. Sí, si ellos van a un 5 estrellas, ellas van a un 5 estrellas. Sí, si ellos tienen fisioterapeutas a disposición, ellas también. Porque efectivamente, se ha dicho ya por Virginia, hay una pequeña trampa. A veces se dice, no, es que el deporte femenino, como no mueve tanto dinero. Bueno, os voy a dar una noticia. Hubo dificultades con los derechos televisivos para emitir el Mundial de Australia y Nueva Zelanda. Al final, ¿qué pasó? Como pasa muchas veces, fue la pública la que asumió esa responsabilidad, Televisión Española. Pero lo bonito es que en el momento de hacer caja ha resultado un buen negocio. Con lo cual queda claro que si hay voluntad, si hay valentía, si hay ganas, se gana. Y ganamos desde luego todos. A mí me ha tocado ser ministro de Cultura y Deporte en un momento como este. Uno a veces piensa, coñe, porque me habrá tocado a mí, pero de vez en cuando también dices, coñe, por eso me ha tocado a mí. Y una de las cosas que me llevaré cuando acabe mi experiencia ministerial es el recuerdo de un momento mágico y horroroso, pero sobre todo la reacción social que provocó, que nos hace, al menos a los demócratas, a los progresistas, más orgullosos, si cabe, de nuestro país. Nuestro país lo representaron aquel día, desde luego, las jugadoras de la selección y luego todas las mujeres de España y todos los hombres de España que las han acompañado. Todavía tienen que ser más. Todavía
tenemos que esperar que lleguen momentos en el que no haga falta un acontecimiento desgraciado de gran nivel, sino que cualquier discriminación, cualquier desmerecimiento, cualquier obstáculo reciba por parte del conjunto de la sociedad, pero de los hombres en primer lugar, la respuesta adecuada. Y eso es el deseo que tengo. Espero que desde el punto de vista de lo que debe hacer la Administración en este caso, lo hagamos. Estoy convencido de que con eso hacemos una sociedad mejor, que entre otras cosas, y eso yo creo que ya es un hecho, va a ganar más títulos. Cuando me nombraron ministro de Deporte me dijeron, menudo chollo, porque España lo gana todo. Pues yo digo, lo ganamos todo por dos, porque ganamos hombres, ganamos mujeres, y van a venir el año que viene unas Olimpiadas en las que, con perdón de la expresión, que no debe ser la más adecuada, nos vamos a poner las botas. Y por lo tanto os invito a participar de esa alegría, a participar de ese compromiso y a acompañar una lucha, desde luego, de siglos, oscurecida, que un documental como el que ahora veréis nos ayuda a descubrir y a proporcionar más argumentos, si cabe, para hacer lo que es justo, para hacer lo que se debe hacer, para hacer justicia, sí, en el buen sentido de la palabra. Muchas gracias. Gracias, ministro. Vamos a ver ahora el documental de Hijas de Cinisca de Beatriz Carretero. Y vamos llamando a cada una de estas campeonas del mundo y de la vida. Dori Ruano, ciclista, campeona del mundo de ciclismo. Paloma del Río, la periodista que más sabe de deporte femenino. Jennifer Pareja, waterpolo, llevaron el waterpolo a lo más alto. Y aunque no lo hayamos visto en Hijas de Cinisca, con el mismo mérito que sus compañeras, Lucila Pascua, y empezar el coloquio bajo la batuta y la dirección de la directora de público, Virginia Pérez Alonso. Bueno, madre mía, yo es la segunda vez que me veo este documental en 3 días, ¿vale? Lo vi este fin de semana también y tomé muchas notas el otro día y hoy he tomado muchas más, así que ya me he perdido, ya no sé ni lo que iba a decir, pero lo que sí quería deciros, en primer lugar, es, bueno, agradeceros por el trabajazo que habéis hecho durante todas vuestras carreras, todas, por habernos hecho vivir momentos tan especiales y por haber soportado todo esto que habéis estado contando aquí. Yo creo que se merecen un súper aplauso, vamos. Bueno, yo hace poco, yo no soy no me gusta mucho el fútbol, nunca me ha gustado, pero después de todo lo que ha pasado con el tema de Rubiales, hace unas pocas semanas fui con unas amigas a ver un partido de fútbol femenino, el Atlético de Madrid-Barça, y me quedé muy sorprendida porque el partido fue en un estadio en Alcalá de Henares, en un estadio pequeño. A mí me decía, bueno, es que se han agotado las entradas. Y claro, yo cuando entré y lo vi dije, claro, ¿cómo no se van a agotar las entradas? Si aquí no cabe nadie. O sea, pero el fútbol, yo creo que después de lo de Rubiales y después de todo lo que han hecho estas mujeres futbolistas, deportistas, tenemos más claro un poco todo lo que ha sucedido. Donde no lo tenemos tan claro es en el resto de deportes, o sea, que es un poco lo que viene a contar este documental, ¿no? Y bueno, pues yo os quiero ir preguntando algunas cosas, pero claro, antes quiero leer un poco vuestros currículums y vuestros palmarés, que son muy importantes. O sea, a ver, Dori, campeona del mundo de ciclismo en pista Burdeos 1998, 8 veces campeona de España de ciclismo en ruta en las modalidades de línea y contrarreloj, 8 veces campeona de España de ciclismo en pista en las modalidades de puntuación y persecución, 3 veces olímpica, plusmarquista nacional de la hora en 1996 y actualmente eres embajadora de la Vuelta Ciclista Femenina en la Vuelta a España,
que ahí en el documental, que es de hace 3 años, 4 años, decías que todavía no existía, ¿no?, esta vuelta femenina. Tú siempre que te han dado la oportunidad has recordado las muchísimas desigualdades que has tenido que enfrentar a lo largo de tu carrera. ¿Qué es lo más duro que tú recuerdas? Bueno, buenas tardes. En primer lugar, quiero dar las gracias a Bea Carretero. No ha podido venir, bueno, porque ya sabemos que está enferma. ¿Sí? 1, 2, probando. Y bueno, y en segundo lugar, a público y especialmente a mi amiga María José Pintor, porque sé que ella es muy culpable de que esto se haya llevado hasta este extremo en esta casa tan importante para nosotros los deportistas. Muchas gracias, María José Pintor, porque todo aquello que he reivindicado, he llorado, ha sido en su hombro, y creo que es la única que me ha escuchado durante muchos años. Y me preguntas, Virginia, ¿qué es lo más duro, o sea, lo más duro que he tenido que soportar te refieres a trato desigualitario? Es que han sido tantas cosas. A nivel de compañeros, tengo que decir que mis compañeros ciclistas siempre han sido muy compañeros, que he tenido la suerte de vivir y de ayudarme en mi trabajo, en mi profesión de ciclismo. Pero a nivel de instituciones ha sido un no parar desde... Yo comienzo al final de la década de los 80, voy a los Juegos Olímpicos del 92 y bueno, hasta ahí todo bien, porque es verdad que las becas eran igual hombres y mujeres, pero ya cuando empiezas a tener un poquito más de conciencia y empiezas un poquito más a ver la realidad, pues cuento un momento en el documental, en el año 1995, que íbamos a Colombia, donde allí fue campeón del mundo Indurain y Olano, todos lo recordamos, ¿verdad? Pues ahí estuvimos también seis mujeres durante un mes en Duitama, en Colombia. Y recuerdo que estábamos concentrados aquí en Madrid y le dije al señor seleccionador que teníamos que hablar con la federación, que los hombres tenían una dieta de 300.000 pesetas, de aquellas, pues por estar un mes fuera de casa, y que bueno, que yo no tenía ninguna beca, que no tenía remuneración, que yo no era profesional, digamos, económicamente, pero que sí era profesional porque me dedicaba profesionalmente, igual que Indurain y Olano, etcétera, etcétera. Y el señor seleccionador me dijo que no habría ninguna reunión con la federación, que no habría ninguna reunión con el CSD, que mañana salía el avión para Colombia y que si queríamos ir, que nos esperaba en el aeropuerto. En otro mundial, te comento, cuando tenía 19, 20 años, en Japón, en el mismo hotel que los hombres, porque el mundial de las mujeres sábado, mundial de los hombres domingo. Mismo circuito, mismo todo, excepto kilómetros, que bueno, como ya he comentado, las mujeres hacemos menos kilómetros. Y escuchar a un entrenador, a un director muy famoso, que no voy a decir su nombre, que qué suerte teníamos las mujeres que nos habían traído a Japón de turistas. Bueno, pues es que empiezo a contar y no termino. Y el chuletón que viví en el año 2002, el chuletón se refiere cuando vamos a un mundial, la selección española lleva cocinero para tener, bueno, pues que no suframos ningún cambio con la alimentación de otro país, ¿no? Entonces, claro, yo veía que el cocinero de España pues llevaba la comida para los corredores nacionales, nuestros compañeros, y yo me acuerdo que en el año 2002 yo había sido campeona del mundo, había sido subcampeona del mundo y había sido el año anterior en Lisboa bronce. Había conseguido 3 medallas en el campeonato del mundo. Entonces, bueno, pues cuando veo pasar el chuletón para la mesa de los compañeros, claro, yo digo, joder, pues ahora vendrá nuestro chuletón. ¿Y cuál es mi sorpresa? Cuando veo que nos traen un filete empanado para Joan Eso Arriba, que estamos para disputar ese mundial, estamos los dos en un estado de forma brutal, y claro, y digo, ¿y mi chuletón? No, para las chicas no hay filete, solamente o sea, vosotros tenéis eso, los chicos tenían chuletón. Entonces, bueno, siempre cuento la historia del chuletón porque aquello ya fue la gota que colmó el vaso. El año 2002
me bajé ahí al hotel, a la recepción del hotel. No te voy a decir pataleando, pero sí un poco como diciendo, qué injusticia, ¿no? Desde el año 95, 2002, que ya he conseguido 3 medallas, ya he sido campeona del mundo y no ha cambiado nada. Y en el año 2005 termino mi carrera deportiva, le vuelvo a decir al presidente de la Federación Española que dónde está nuestra dieta, que la pedí en el 95, 300.000 pesetas, y nuestra dieta en el 2005 eran 1.800 euros, y me dijo que para las mujeres no había. Entonces, claro, ¿Y tú en ningún momento tuviste ocasión de hablar con alguien del Con Consejo todo el mundo, Superior de Deportes con todo y el mundo. decir, oye, pero ¿y aquí qué No, pasa? no, con todo el mundo. ¿Y cuál era la respuesta? Bueno, pues palabras sordas. Eso ha sido muy duro, ¿sabes? O sea, ahora esto que lo vemos tanto anormal, en aquella época todo era muy normal. Estoy hablando del año 2005, estaba todo muy normalizado. O sea, es que yo no me parecía normal. Entonces, pues yo era pesetera, era llorona, siempre había un adjetivo feo para mí. Entonces, claro, ahora me doy cuenta que ni era pesetera ni era llorona, simplemente quería lo mismo que los hombres y no era dinero, era igualdad. Totalmente. Vamos a pasar a... Paloma del Río, bienvenida. Periodista, deportiva, narradora en televisión española durante casi 4 décadas. Has puesto voz a las transmisiones de competición de gimnasia rítmica, de gimnasia artística, de patinaje artístico y hípica, de muchas más cosas. Has cubierto campeonatos de Europa, del mundo, 16 Juegos Olímpicos. Te vemos muy activa en redes sociales reivindicando los derechos de las deportistas, pero ¿dirías que al fin se os está escuchando? Pues más vale. Buenas tardes a todos, gracias por venir. Poco se ve este documental, no sé si se oye. No. Sí. Que muchas gracias a todos por venir. Poco se ve este documental, poco se exhibe. Me consta el esfuerzo de Beatriz Carretero por poder producir esto. Estuvo como un año haciendo la producción, haciendo las entrevistas, y al final pues pudo ir poco a poco, porque ya hemos hablado de que lo has pagado ella todo y ha sido un esfuerzo económico tremendo. Yo desde la televisión pública, a mí se me conoce más bien por las transmisiones, por la gimnasia, los Juegos Olímpicos, etcétera, etcétera. Pero estas señoras que tengo a mi lado saben perfectamente que yo llegaba a las 8 de la mañana a Torre España y que aprovechaba esa mesa que yo tenía y la capacidad de estar en la dirección de deportes para darles visibilidad a todos, a todas ellas, puesto que arrancábamos desde un punto de vista de tener un canal que emitía 24 horas al día, en donde se emitía siempre lo mismo. Y cuando yo tuve la oportunidad dije, pues esta va a ser la mía. Entonces voy a aprovechar para, en la medida de lo posible, concienciar, porque también ha habido que hacer, y Jenny lo sabe perfectamente, bueno, y Dori, ha habido que concienciar a muchos directivos, y hablo de presidentes de federaciones, no de los de ahora, que ya tienen una mentalidad bastante más avanzada y más moderna, sino a otros antiguos con los que yo me he topado, en donde ellos cada vez que venían a ofrecernos su deporte, lo que nos ofrecían era el deporte masculino. Y cuando les decías, bueno, tu federación también habrá mujeres haciendo este deporte. Sí. Bueno, ¿y? No. Claro, no había manera, yo no me iba a enfrentar directamente a ellos. Y en ese momento al director de deportes y a mí se nos ocurrió una idea de concienciación muy expeditiva, muy clara. Mira, tú sabes que la televisión pública está sujeta a la Comisión de Control del Parlamento por las preguntas parlamentarias de los hombres y las mujeres. Y entonces, bueno, tú me traes tu competición masculina. Cuando venga una pregunta parlamentaria de un diputado o de un senador sobre por qué en tu deporte no emitimos competición femenina, lo que vamos a hacer es, te la rebotamos a ti y tú vas al Parlamento a explicarles por qué tú no me traes, o sea, tú no, que eres el promotor de tu deporte, no estás interesado en que se emita. Ay, amigo, ya. Entonces volvían a su casa, volvían a su federación y volvían a los días ya más o menos replanteando que si había 200 euros, pues este sí. Bueno. Lo que intentábamos era hacer... Sí. No tenemos la técnica a favor. Bueno,
Bueno, lo que os quería decir es que ha habido que hacer una labor de educación didáctica con los presidentes de las federaciones también, para que entendieran que su nivel de concienciación no era solo de los medios de comunicación, que yo, después de los tweets que hemos visto, pienso y sigo diciendo que los medios de comunicación somos muy, muy, muy responsables de todo esto, porque en estos programas que empiezan a las 2 de la tarde y acaban a la 1:30 de la mañana, hay que entresacar a lo mejor 5 minutos en 12 horas de deporte femenino, ni un titular, ni una frase. En transmisiones hay que ir a la televisión pública para ver las transmisiones del deporte femenino. En la radio es lo mismo, en la prensa, en breves, hay estudios que están hechos por el Consejo Superior de Deportes en donde este año, con motivo del 8 de marzo, presentaron un estudio hecho por una serie de doctoras en comunicación, en donde se veían el tanto por ciento de información deportiva que se daba en las radios y en la prensa. Es que somos muy responsables de que no haya más, porque nos dedicamos, y como digo en el documental, es que tenemos puesto el foco en el fútbol y en poco más. Y cuando llegan los Juegos Olímpicos, en los Juegos Olímpicos, pero nada más. El Amigos para Siempre, se arría la bandera, se apaga la llama y hasta dentro de 4 años parece que no existen las mujeres. Y esta labor de Zapa y esta labor del día a día, como siempre digo, hay que hacerla, y hay que hacerla de una manera constante, con todas las federaciones y con todos los medios que tengamos a nuestro alcance. Bueno, yo aprovecho lo que estás comentando para decir que a lo mejor, como aquí todo es una cuestión al final de dinero, que es lo que afecta cuando se retira el dinero, aprovechando que estamos en el Centro Superior de Deportes y en el Ministerio de Cultura y que tenemos una delegada del Gobierno aquí, a lo mejor lo que hay que hacer es retirar la publicidad institucional a todos los medios que no alcancen unas cuotas determinadas en la cobertura de deporte. Es que hasta que no llega el palo duro, no, claro. O sea, hasta que no viene la parte punitiva de si usted no hace esto, no va a cobrar esta subvención, pues a lo mejor llegará el momento en el que eso ocurra. Nosotros, lamentablemente, bueno, yo ya estoy jubilada, pero lamentablemente no tenemos publicidad y no podemos hacer una compensación económica con los anuncios. Pero está claro que si a ti te van a dar una subvención y no cumples unos mínimos, no te van a dar esa subvención. Claro. Es lo que deberían hacer. Y luego, por último, una cuestión. Hablabas en el documental de que en Teledeporte ampliasteis la presencia del deporte femenino y como siempre se dice, que al fin que es un mito, ¿no? Pero bueno, que es que claro, el deporte femenino no se ve. ¿Se ve o no se ve? El deporte femenino no es comparable con el masculino. A mí todavía no he encontrado a nadie que diga que la final del España-Inglaterra de fútbol no fue un partido divertido. Porque a mí no me lo, delante de mí no lo dicen, porque yo me lo pasé bomba. Ahora, no puedes comparar ni la velocidad, ni el físico, ni la musculatura. La técnica sí, una muy buena técnica, pero si quieres comparar cómo hacen los hombres el deporte y cómo hacen las mujeres, evidentemente son físicos diferentes y son completamente diferentes, pero son tan entretenidos los unos como las otras. ¿Que no se ve? Mira, los hombres hacen deporte desde la Grecia antigua, 2700 años. Las mujeres han empezado a mitad del siglo XIX, 150 años. Bastante que estamos donde estamos con 150 años frente a 2700. Totalmente. Jennifer Pareja, bienvenida. ¿Tú también? ¿Se te oye? A ti se te oye un poquito. Bueno, no. Jennifer Pareja es exjugadora de waterpolo, internacional absoluta y capitana de la selección española de waterpolo. Y con esa selección se proclamó campeona de Europa en 2014, campeona del mundo en 2013, subcampeona olímpica en 2012 y subcampeona de Europa en 2008. En 2013, además, fue elegida mejor jugadora del mundo por la Federación Internacional de Natación, mejor jugadora de Europa por la Liga Europea de Natación y mejor jugadora del Mundial de Barcelona. Y actualmente eres directora del Plan ADO. Pues muchísimas gracias por haber venido, enhorabuena por esta trayectoria impresionante también. Y tú has sido una mujer que has roto techos de cristal, en lo tuyo también, pero que eres la viva imagen de la superación y que siempre has querido mirar hacia adelante, ¿no? ¿Crees que toda la reacción a lo que ha sucedido con Rubiales demuestra que la sociedad, los medios, las instituciones han avanzado suficiente o solo han empezado a avanzar?
Bueno, buenas tardes a todos. Gracias Virginia, gracias a Público por organizar este evento todavía necesario. Bien, todavía necesario. Como tú dices, o sea, a mí siempre me gusta mirar hacia adelante, ¿no? Y era un poco, cuando nos centramos en cosas del pasado, a mí me gusta poner el punto de partida en otro momento. Hoy yo venía con otra perspectiva, es verdad que cuando ves el documental otra vez dices, madre mía, o sea, cuánto hemos avanzado, ¿no? Yo a Paloma muchas veces se lo digo, ¿no? Paloma lleva más de 35 años luchando por esto y sigue luchando. El fútbol, creo que este año ha sido muy importante y yo soy la primera y la más feliz de la consecución del Mundial de las chicas, pero a mí a veces también me genera un poco un sabor agridulce, ¿no? Porque volvemos a poner el foco en el deporte femenino empieza ahora, gracias al fútbol. O sea, aquí estamos algunas deportistas que hemos estado en el pasado, hemos visto éxitos del pasado y volvemos otra vez a decir que este es el boom del deporte femenino, que ahora sí. Pues ojalá ahora sí, ojalá sea se acabó de verdad en todos los aspectos, tanto a nivel social como a nivel deportivo, porque creo que volvemos, o sea, muchas veces a olvidar de dónde venimos, ¿no? Y creo que eso nos hace retroceder. Creo que la sociedad, para mí, la parte positiva, y lo decía el ministro también, de todo lo que ha pasado, es que la sociedad ha dicho basta y que estas cosas ya no se toleran. Ya no es tolerable las historias que cuenta Dori, serán imposibles hoy en día, que haya desigualdad en temas federativos. Creo que estamos luchando y desde el CSD precisamente se está luchando para que eso ya no ocurra. Y creo que se puede afirmar que el tema de premios federativos ya no ocurre. Que quedan muchos pasos por dar, estoy convencida, y quedan muchos pasos por dar, pero a mí me gusta siempre mirar eso, mirar el futuro, seguir luchando, pero seguir luchando avanzando. Y creo que el Mundial de Fútbol, de la selección femenina de fútbol, va a ser un punto y espero que final a que el deporte femenino tenga que reivindicar cada vez que somos deporte femenino, que estamos arriba de todo. Lucila Pascua. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es jugadora de baloncesto, máxima reboteadora histórica de la Liga Femenina, 244 veces internacional con la selección. Has participado en 3 Juegos Olímpicos, cosechaste 2 diplomas olímpicos y una medalla de plata. También has participado en 4 campeonatos del mundo, en 6 Eurobásquet y has obtenido 8 reconocimientos en estas diferentes competiciones. Actualmente presides la Asociación de Jugadoras de Baloncesto. Y tú, Lucila, que eres muy activa en redes sociales también, decías hace no mucho tiempo que todo el mundo es feminista hasta que pedimos que la igualdad sea efectiva. ¿Qué querías decir con esto? Bueno, primero de todo, buenas tardes a todas y a todos. Gracias por la invitación. Bueno, yo es cierto que como jugadora nunca di mucho follón, porque bueno, siempre soy una persona muy tranquila, siempre pues bueno, una jugadora muy de equipo, muy de vestuario, ¿no? Figuraos, nunca, bueno, yo tengo 244 partidos con la selección, durante, no sé, más de 20 años profesional, 15 años con la selección y nunca di mucho follón, pero fue salir de los ámbitos y realmente darme cuenta de, bueno, de todo lo que están contando, ¿no? Lo que decía, creo que era Dori en el documental, que decía que realmente vives en tu burbuja y no te das cuenta de muchas cosas, ¿no? Porque te parecen cosas como muy normales y como que bueno, es lo que nos merecemos, es lo que tenemos, somos unas privilegiadas y ya está. Pero tampoco te quejes mucho ni armes mucho follón porque eres una exagerada, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, se ha visto muy claro, creo que esto que puse en Twitter lo puse antes de todo este follón. Creo que todos los avances sociales se han producido cuando ha habido alguna movida, es decir, cuando nos hemos aunado todos y cada avance social viene de una movida, pero especialmente los avances de las mujeres solo se producen o cuando montamos un follón o cuando suceden estas cosas visibles a los ojos de todos. Y desde hace mucho tiempo, desde muchos deportes, hay muchas mujeres que estamos dando auténticas voces de decir no podemos permitir que haya ciertas cosas que estén sucediendo. Ya no hablamos no hablamos solo de cosas como del espectáculo vergonzoso que vimos, ¿no? en esta final, sino de cosas tales como, por ejemplo, los derechos laborales, que en cualquier otra profesión nos parecería muy salvaje que una mujer
no tuviese ni garantizado el salario mínimo interprofesional. Es decir, o sea, un convenio, yo me voy a lo mío, a lo del sindicalista, ¿no? Pero a mí sí que es cierto que me acusaban en su momento cuando era jugadora de decir, es que eres una sindicalista. Hombre, claro, es que tengo la mala manía de comer cada día de mi vida. O sea, quiero decir, entonces sí que es cierto que cuando empezamos las mujeres a alzar la voz y se empieza a dar este protagonismo o empezamos a pedir más derechos en terrenos que han sido exclusivamente de los hombres y ni estábamos ni se nos esperaba, da un poco la sensación en muchos de los casos, cuando pedimos esos derechos todo el mundo quiere la igualdad hasta que de repente exigimos algo. Oh, están hablando, tienen personalidad propia, ideas, están pidiendo cosas. O sea, es como que, oh, alto, ¿no? Entonces de repente… Y cosas que a lo mejor cuestan dinero, que ahí es siempre donde está. Claro, claro, es que en muchas ocasiones no pedimos cosas ni que, bueno, igual sí que cuestan dinero, pero no pedimos cosas que cuesten tanto. Es decir, pedimos no entrenar a las 11 de la noche, pedimos jugar en pistas de parquet. En el caso, yo hablo baloncesto y hablo de mi experiencia durante todos los años. Pedimos no viajar en furgonetas que la conduzca el entrenador. Pedimos, o sea, fijaos que son cosas que tú dices, no, es que no estamos pidiendo jugar en primera, o sea, perdón, viajar en business. No estamos pidiendo eso, estamos pidiendo no viajar en furgonetas que un día nos vamos a matar por la carretera porque acaba el partido y sale conduciendo el entrenador, el asistente, el fisio, quien sea. Pedimos derechos mínimos laborales, no es tan salvaje lo que pedimos, ¿no? Entonces, pues bueno, de repente cuando pues eso, la gente se muestra feminista como muy de fachada, ¿no? O alzamos un poco la voz y de repente es cuando salta de decir, ostras, y entonces les empiezas como a enseñar que igual no son tan feministas como pensaba, entonces ahí pues es cuando un poco viene esa provocación o ese darte cuenta que igual no estás en ese nivel que pensabas, ¿no? Algunas de vosotras habéis acabado en unos momentos u otros trabajando en puestos directivos de organismos deportivos, ¿no? Me imagino que ahí también nos ha tocado romper algunos techos de cristal, ¿no? Pero en general, cuando os toca estar en esas posiciones, os sentís, tú ahora, por ejemplo, Jennifer, que estás presidiendo el planado, ¿no? ¿Os sentís escuchadas, os sentís atendidas, os sentís reconocidas? Bueno, yo creo que una de las cosas que sí que faltan en el mundo del deporte es precisamente mujeres en puestos directivos, ¿no? Yo he estado 4 años y medio de asesora aquí en esta casa, ahora llevo desde febrero de directora en ACO, y es verdad que o sea, yo creo que esta casa, por ejemplo, y puedo hablar en propiedad, está trabajando con una subdirección de… No se escucha ya. Con una subdirección de mujer y deporte, que hoy tenemos aquí a la subdirectora y al director general. Creo que se está trabajando desde esta casa por tener políticas que realmente posicionen a la mujer en el deporte donde se merece. Como dice Lucila, no pedimos nada que no sea lo mínimo que se merece. Yo siempre he planteado cosas a nivel de mujer, de deporte femenino, siempre se ha escuchado y siempre se ha tenido en cuenta y creo que se está haciendo. Dicho esto, siguen faltando cosas. Creo que se tiene que trabajar mucho eso en estamentos de entrenadoras, de juezas, árbitras, directivas sobre todo. Creo que faltan pasos todavía y que ahí también, y también hablo porque lo conozco, también el CSD está trabajando en esa línea, en incluir y en obligar a las federaciones, ya lleva muchos años obligando a las federaciones a incorporar mujeres en juntas directivas y creo que esa es un poco la clave y lo que hay que seguir haciendo. Nosotras, yo creo que tenemos que dar los pasos a también asumir esos cargos de dirección, porque yo siempre digo que las cosas se cambian desde dentro y para mí ese ha sido el objetivo desde que salía, lo decía en el documental, desde que salí del agua ha sido luchar por el deporte y en concreto obviamente por el deporte femenino y creo que la mejor manera de hacerlo es desde dentro y la verdad es que en eso creo que sí que estoy muy agradecida que siempre que se ha planteado algo en ese aspecto se ha escuchado y creo que seguimos dando pasos, de verdad. Doris, tú has ocupado también algún puesto, ¿no? A ver, yo me retiro en el año 2005 y en el año 2003 entro en política. Entonces, ¿por qué entro en política? Porque creo que como no podía cambiar el mundo, el deporte, siendo campeona del mundo, pues digo, bueno, a ver si en la política puedo hacer algo. Y para mí, pues al contrario que Jenny, fue una desilusión total. Estuve desde el año 2003, 12 años en política y bueno, fui concejal allí en Salamanca, en la oposición,
12 años no te voy a decir en una silla, pero casi en un despacho aislada. Entonces fue un hastío. También tuve la posibilidad de estar aquí en el CSD, creo que fue la primera comisión Deporte y Mujer, no sé si fue en el año 2006. Pero es verdad que veníamos casi todos los meses, cada 2 meses, hablábamos, presentábamos proyectos y bueno, los proyectos no se movían. Después, desde el CSD, me autoimpusieron en la junta directiva de la Federación de Ciclismo. Cuando digo me autoimpusieron, porque la verdad es que fue una imposición de Dori Ruano en la junta directiva y duré 3 meses, porque era llegar a la junta directiva con una junta de, no sé, eran 12, 14, 16 personas y casi que, no te voy a decir que casi se reían de mí a la cara, porque las propuestas que yo hacían eran como de otro mundo, para ellos era como una extraterrestre. Entonces, bueno, creo que estuve 3 meses y decidí quedarme en casa porque lo que hacía en la federación era perder el tiempo. Me están diciendo que tenemos que ir acabando, me da una pena inmensa porque no nos ha dado tiempo prácticamente a hablar, pero sí que os voy a lanzar una pregunta a las 4. Os pido que la respondáis brevemente para que no nos echen la bronca después. Pero al principio del documental que veíamos, muchas deportistas, y esto no pasa solo en el ámbito del deporte, pasa también en el ámbito de las artes escénicas y demás, las mujeres no teníamos referentes femeninos, porque no existían, o existían unos modelos que eran los que se nos habían vendido, ¿no? Afortunadamente ahora las niñas sí que van a tener y sí que tienen esos referentes femeninos. ¿Creéis que en las generaciones venideras vamos a ver cambios mucho más radicales gracias a todas estas niñas y niños que se incorporen al deporte? ¿Creéis que van a ser beligerantes también cuando estén ahí? Mira, yo creo que cuando... Hola. Te boicotean. Cuando llega una gran cita como los Juegos Olímpicos y empiezan a ganar medallas, en esa federación de ese deporte en donde han ganado medallas crecen las licencias. Y yo espero que ahora, con la proliferación de mujeres que están consiguiendo muchos éxitos en el deporte, ya no tengamos que echar baza de la parte masculina de esa referencia que nosotras como deportistas o yo como periodista, pues yo cuando llegué a la tele en el 86 había 5 mujeres. El periodismo deportivo era masculino, hecho por hombres, consumido por hombres, con un lenguaje andrógino, en donde nosotros estábamos para cortar teletipos y poco más. Pero dices, oye, que yo estoy haciendo esto por vocación, igual que tú, hombre, también haces esto por vocación y tanto derecho tienes tú como yo. Y es la única manera. Yo creo que en el mundo del periodismo ahora hay muchas chicas que quieren hacer periodismo deportivo, no solo como mujer florero, sino como verdaderamente enteradas, no solo del fútbol, porque el fútbol, insisto, no es solo el periodismo deportivo. Hay muchos hombres que se dan muy listos y les preguntas cuáles son las armas de la esgrima y no te las saben decir, y son periodistas de renombre. Pero espero que tanto en el mundo del periodismo, que hace mucha falta porque somos un poco la conciencia de todo el deporte y de toda la sociedad, y en el mundo del baloncesto o del waterpolo o del ciclismo o de cualquier deporte empiecen a aparecer los nombres y que las mujeres sean las espejo de donde se miren las niñas y niños que están ahora, porque también hay niños que tienen referentes en mujeres, mira con Alexia por ejemplo, y que eso empiece a normalizarse, que no demos por normal lo que no es normal, porque hay muchas cosas que hasta ahora no han sido normales y las hemos normalizado. Supongo que estáis de acuerdo. Sí se oye, vale, perfecto. Básicamente, uniéndome un poco a lo que ha dicho Paloma, darle un poco una vuelta más a todo esto. Cuidar a todas las deportistas durante su carrera deportiva, ¿vale? Cuidarlas tanto o cuidar tanto a esos referentes y que las niñas y los niños puedan tenerlas como referentes deportivos para que, y en muchos de los casos, yo lo he visto en muchas de mis compañeras, esas personas cuando acaben el deporte no estén agotadas, como decía Paloma en el documental, que estén tan agotadas de luchar contra Goliat, ¿no?, que cuando acaben el deporte se desvinculen totalmente de ese deporte, y cuidar a esas referentes para que una vez dejen el deporte sigan siendo un valor y sigan siendo referentes fuera en
juntas directivas, en órganos de gobierno y en instituciones. Bueno, yo creo que sí, yo lo estoy viviendo porque en el documental, año 2017, comento que no había Vuelta a España, no había Tour de Francia. Bueno, pues que sepáis que este año ha sido la primera Vuelta a España femenina. El año pasado, 2022, fue el primer Tour de Francia femenino, un exitazo, por cierto. Y es verdad que yo he visto la transformación porque yo entro a formar parte del equipo de la Vuelta Ciclista España masculina en el año 2008 con Javier Guillén y he estado trabajando en la Vuelta a España masculina durante 15 años como conductora, asesora de invitados y la verdad es que sí que he visto en 15 años que, bueno, que ahora mi referente, yo quería ser Perico Delgado, yo empiezo a montar en bicicleta porque mi referente era Perico Delgado y me enganché en la Vuelta a España del año 89 con Perico Delgado y he tenido la suerte que este primer año he sido la embajadora de la primera Vuelta a España femenina. Entonces, bueno, tengo ilusión porque veo que las chiquillas ahora pues quieren ser Mavi García, quieren ser Demi Vollering, quieren ser Lotte Kopecky y ellas quieren ser mujeres, no como yo que quería ser Perico Delgado. Entonces, tengo pues satisfacción en ese aspecto porque yo quiero decir que, a ver, que no soy una tía negativa y que todo va, no, al contrario, soy muy positiva, veo todo con optimismo y deciros que sí que se ha avanzado. Tenemos una semana este año y el objetivo, llegar a los 21 días. A lo mejor no es necesario llegar a los 21 días que los hombres. A lo mejor los hombres tendrían que llegar a las 2 semanas, a los 14 días y nosotros a los 14. O sea, el objetivo no es que tengamos que competir los mismos kilómetros que los hombres, los mismos días. El objetivo es que tengamos las mismas oportunidades. Que la oportunidad que tuvo que Perico Delgado de tener una Vuelta a España, porque que no la tuve Dori Ruano, ¿por qué no la tienen hoy las niñas que ya la tienen? Pues eso es lo que buscamos, oportunidades para poder estar ahí. Jennifer. No. Yo solo por añadir una cosa muy rápida a tu pregunta. Yo creo que los referentes ya han cambiado el deporte femenino, ya llevamos unos años que eso ha cambiado y creo que ahora se añade a que ya tenemos referentes también en el mundo de gestoras deportivas, de directivas, en el mundo de juezas, en el mundo de árbitras. Entonces entiendo que hoy estamos en una sala llena de feministas, hombres y mujeres, y espero que también salgamos de aquí más concienciados en darle visibilidad a todos esos estamentos que rodean al mundo del deporte y que también están liderados por mujeres. Bueno, yo para terminar solo voy a decir una cosa más y es que hemos sido testigos de cómo en los partidos de fútbol ya cuando hay expresiones de racismo ocurren consecuencias. Espero que en nada veamos que las expresiones de machismo también tienen consecuencias. Muchísimas gracias a todas. Permítanme, antes de pasar a la clausura, un brevísimo relato y que me perdonen los periodistas deportivos que esto saben hacerlo muy bien. Pónganse ustedes en situación. Una competición ciclista. 2 grandes campeones de ciclismo que están en el mismo equipo. Un nuevo capitán de ese equipo por relevo generacional y un veterano que había sido todo en el ciclismo y que ahora está a rueda para apoyar al campeón, al capitán del equipo. Una carrera importantísima, especialmente para quien había dejado de ser campeón por el relevo generacional, porque le quedaba esa carrera y los Juegos Olímpicos, se acababa su carrera deportiva. Y cuando van, dale, se dan cuenta y le empiezan a decir por el pinganillo a quien ya no es capitán. Corre, que llegas a podium, que lo vas a conseguir, que es el final, que lo consigues. Y en ese momento alguien le dice, ha pinchado el capitán ha pinchado, no va a poder seguir, dale, que llegas tú. Y en ese momento, este ciclista ve efectivamente al capitán llorando de rabia, abajo esperando a que llegaran para cambiarle las ruedas o la bici. Y entonces, en ese momento, ese ciclista que está viviendo sus últimos momentos deportivos, cuando está a punto de alcanzar el podium, se baja de la bici y le dice, no, este es tu momento,
coge mi bici y llega al podio. Claro, podían haber sido Indurain y Perico Delgado, ¿no? Pues no, eran sus homólogas, Dori Ruano y Joanne Somarriba. Esto también es el deporte femenino, que lo sepan. Así fue y así lo vivimos, pero claro, nadie lo contaba. Bueno, vamos a dar paso ya a la clausura, pero sí quiero agradecer a mucha gente que ha hecho posible esto con mucho esfuerzo, del Consejo Superior de Deportes, especialmente a Alejandro Merino y Lucía Lavado, de público a Mamen Torres, que está al pie del cañón todo el tiempo, a Mónica Ruiz, en vídeo Chema Molina y Jaime Morato, en redes Raquel Bravo y a la pluma con la crónica en directo de la jornada María Martínez Collado. Gracias a todos. Y ahora sí, tiene la palabra para la clausura el presidente del Consejo Superior de Deportes, don Víctor Francos. Muchas gracias. Tengo la palabra, pero va a ser muy poca palabra, porque esto ya no son horas de acabar el acto y estáis, me imagino, todos y todas cansados de todo el día y, por lo tanto, entenderéis que las intervenciones que me han precedido pues ya han explicado experiencias, opiniones, mucho más conocedoras de la realidad de la mujer y el deporte, y la intervención, digamos, de este ministerio la ha hecho el ministro en la inauguración. Y yo, donde manda patrón no manda grumetillo. Por lo tanto, el ministro ya ha dicho todo lo que tenía que decir. Pero sí que quería agradecer, por supuesto, a Beatriz Carretero por su labor de dirección del documental, a las 13 protagonistas del mismo, a las participantes del coloquio y a todas las personas que nos habéis acompañado esta tarde en un acto que creo que solamente ha habido que mirar el aforo y la asistencia para ver que ha sido un éxito. Se decía decía la directora de público antes de dejar el atril, que sobre todo que tener actitudes machistas no salga gratis. Hombre, últimamente no ha salido gratis, ¿eh? Y creo que últimamente el deporte español, y concretamente un grupo de deportistas valientes y que se han puesto al frente de una causa, han demostrado que cuando se considera que se ha acabado, se ha acabado. Y por lo tanto, yo creo que nos tenemos que felicitar. Yo ayer estaba especialmente emocionado cuando firmamos el acuerdo que viene de la reunión que tuvimos en Oliva, un acuerdo complicado que venía de una lucha de tiempo, y culminábamos un acuerdo con las jugadoras del equipo femenino de fútbol, el Consejo Superior de Deportes y la Federación Española de Fútbol. Y yo, que viví las caras, las actitudes y las sensaciones cuando llegué a Oliva, a ese hotel, y que pude comprobar ayer sus caras, sus palabras y la tranquilidad con la que estaban allí en Las Rozas, no en Oliva, en Las Rozas, que es su sitio, sin tener miedo, y que los que tienen que tener miedo son los que tienen actitudes machistas, no las que las reciben. Pues la verdad es que para el CSD y para el Gobierno ayer fue un día de orgullo. Fue un día de orgullo también para la lucha por la igualdad de género en el deporte. Nos queda mucho por recorrer. Ahora se decía en el debate, hay una asignatura pendiente que tenemos, que no solamente tiene que ver con las deportistas, que también, sino que tiene que ver con las directivas, con las gerentes deportivas, con las personas que están al frente de las federaciones, con las personas que tienen que estar al frente de clubes pequeñitos en sus ciudades, en sus localidades, a las que les cuesta mucho sacar adelante esos proyectos, y que tenemos que conseguir que cada vez sean más mujeres. De hecho, la ley así lo prevé. Hemos hecho una ley, yo no os voy a hablar ahora de la ley, evidentemente, la conocéis todas, sabéis que hay un artículo específico, artículo 4, que hay que desarrollar, que vamos a desarrollar,
que habla de todas las políticas de género. Por cierto, en el documental se decía que no había, está hecho en el 19, que no había vuelta ciclista femenina. Ahora ya la hay, algo habremos hecho bien entre todos y me imagino que alguna responsabilidad tiene toda la gente que se ha implicado, ¿no?, en intentar sacar adelante proyectos. Hoy estamos mejor que en el año 19 en materia de género. Y yo ayer, cuando estábamos firmando ese acuerdo, que en el fondo es un acuerdo que quiere ser una bandera de esta causa, decía que lo lamentable es que hayamos tenido que llegar ahí, porque en realidad lo lamentable para mí fue tenerme que desplazar a Oliva porque no había manera de que las jugadoras se sintiesen seguras, se sintiesen protegidas, se sintiesen respetadas. Y esto ha pasado en nuestro país hace 3 meses, con lo cual los que digan que la causa está culminada se equivocan. Nosotros no nos vamos a cansar. El CSD tiene un proyecto feminista para el deporte. No podemos entender el futuro del deporte español sin igualdad de género. Vamos ahora a aprobar, hablamos poco de las cosas que conseguimos, pero son cosas muy significativas. Vamos a aprobar un documento en el ámbito de la presidencia de la Unión Europea que hemos conseguido que hable de igualdad de género. Sabéis que hay países conservadores en la Unión Europea que no quieren hablar de género. Igual que hay partidos en este país que no quieren hablar de violencia de género tampoco. Pero, pues, quiero que sepáis que hemos conseguido, y hay que felicitar a todos los que han luchado por ello, que el documento de deportes de la presidencia de la Unión Europea, encabezado por España, hable de igualdad de género y que se apruebe por unanimidad. Puede parecer una pequeña batalla, pero os recomiendo que vayáis un rato a Polonia y a Hungría y os paseéis por allí y habléis con algunos de sus dirigentes para ver que es una gran victoria en realidad. Una gran victoria deportiva, por cierto. No quiero nada más. Quiero agradeceros que estéis aquí. Quiero agradeceros vuestra asistencia. Contad con nosotros para todo. En aquello que penséis que podemos seguir trabajando y aquellas cosas que podamos seguir impulsando en esta materia, estaremos encantados en recogerlas. Tenemos, os lo digo muy sinceramente, tenemos un equipo de trabajo muy feminista, de verdad, no de boquilla, de verdad, de hombres y mujeres con profundas convicciones feministas. Aprovechémoslo, porque los gobiernos al final tienen la obligación de poder cambiar cosas. Muchas gracias, esta es vuestra casa, venid cuando queráis y ahora sí, me parece que pasamos a un pequeño refrigerio antes de irnos. Muchas gracias.